Pues qué gusto poder estar acá. Bien, pues vamos a empezar. ¿Sí? Abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Evangelio de Juan, 15, 4. Lo leemos y luego me acompaña a hacer una oración. ¿Sí? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, Señor, siendo parte de tu iglesia. Podamos exaltarte con la libertad en que lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Queremos poner atención, Señor, y prestar cuidado a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Yo ruego que me des gracia para compartir tu mensaje y que en nosotros, Señor, encuentres la respuesta, Señor, correcta para lo que quieres hablarnos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Continuamos con la serie Un llamado a la madurez. El tema es fruto del Espíritu y como subtema, es decir, el fruto del Espíritu es paz. El tema central de Juan 15 es la permanencia del creyente. ¿Sí? Muchos pudiéramos pensar que el tema a tratar es llevar mucho fruto. Lo hemos hablado ya, ¿no?, en otras enseñanzas. Sin embargo, cuando nosotros tomamos en cuenta todo el contexto, podemos observar que el fruto es el resultado de la adherencia de los pámpanos con la buena vid. Sí. Jesús nos lleva a la realidad de que sin una permanencia en Él, será imposible llevar fruto de la misma naturaleza divina. Así que es importante que nosotros entendamos que siempre, mis amados, estamos evidenciando nuestra naturaleza. Es decir, siempre estamos llevando fruto. A través de nuestras decisiones, a través de nuestros comportamientos, el fruto se hace evidente, ¿verdad? Hace evidente, nuestra naturaleza, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, nuestro Señor Jesús le dijo lo siguiente a los discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Digan conmigo, por sus frutos los conoceréis. Luego hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. De nuevo enfatiza Jesús en esto. Aquí Jesús utiliza la ilustración de la naturaleza de un árbol, ¿verdad? El fruto que dará será según su naturaleza. Por eso hace la pregunta: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no, ¿verdad? Por supuesto que no. Jesús expone a los falsos maestros con la incongruencia de sus enseñanzas con la de sus actos, con sus decisiones, con su forma de conducirse. Es decir, es cuestión de tiempo para que su naturaleza se vea expuesta por la manifestación del fruto. Por eso es que dice: todo buen árbol da buen fruto, pero árbol malo da mal fruto. Es imposible que un buen árbol dé mal fruto, así como un mal árbol dé buen fruto. Es imposible. Así que dice: por sus frutos los conoceréis. Repito, es cuestión de tiempo para que su naturaleza se vea expuesta por la manifestación del fruto. Ahora, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús arremete de una manera muy severa contra los judíos.
Y el tema a tratar de nuevo es la permanencia en Él y en su palabra para así llevar un fruto de naturaleza divina. Sí. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vemos que el enfoque es, ¿verdad?, permanecer, no la libertad. El enfoque no es la libertad, sino el permanecer. Y la consecuencia de permanecer será la libertad, ¿cierto? Permanecer en su palabra, en lo dicho por Él. Entonces dice que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, Jesús confronta su realidad y los lleva a un terreno donde será imposible escapar. Es decir, para sus conciencias será imposible librarse de esta verdad, que es ¿cuál? ¿Acaso alguno podrá argumentar estar libre de pecado? No, la verdad es que no. Esta gran verdad dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Para dónde se hace, no? Ahora, más adelante, en el verso 39, la conversación sube de tono y se pone un poquito más candente. Se lo voy a leer en el verso 39 del capítulo 8. Dice: respondieron y le dijeron: pero nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tómala. O ouch, ¿no? Jesús está tratando la naturaleza. Ahora, ¿cómo se evidencia la naturaleza? A través del fruto, a través del acto, ¿sí? Toda esta introducción, mis amados, que de hecho ya son puntos que se han tocado a lo largo de la serie, pero es para poder entender que el fruto del Espíritu se evidencia cuando estamos adheridos a la vid divina que es Jesús, ¿sí? Y que nuestras acciones, mis amados, evidencian nuestra naturaleza. El punto aquí es poder confrontar nuestra realidad y, por supuesto, proceder por un camino correcto. Que podamos meditar cuál es la evidencia de nuestra naturaleza y que podamos corregir nuestro caminar. Ese es el propósito. Ahora, utilizando la misma ilustración del maestro, como pámpanos siempre llevaremos fruto, a menor o mayor cantidad. La pregunta aquí es: ¿de qué naturaleza es ese fruto? ¿De qué naturaleza es ese fruto? ¿Qué tipo de naturaleza estoy evidenciando? Entonces, el foco del creyente, repito, el foco del creyente es permanecer en la vid que es Jesús. ¿Sí? Permanecer en la vid. Porque así, mis amados,
la savia de la vid correrá dentro de nosotros, dando los nutrientes, la fuerza y la capacidad para llevar mucho fruto según su naturaleza. Este fruto, como ya lo hemos mencionado en la serie, habla acerca del carácter, en este caso del carácter de Cristo en nosotros. Nuestro hermano Bogdan y nuestro hermano Carlos ya nos han hablado acerca de dos aspectos del fruto del Espíritu, el cual habla el apóstol Pablo en Gálatas 5. Pero es importante que mientras estemos estudiando este otro aspecto del fruto del Espíritu, que es paz, tengamos presente que esta es consecuencia de nuestra relación con Dios. Porque debo decir que uno de los mayores errores que como creyentes muchas veces cometemos es enfocarnos en el fruto y querer ir por el fruto cuando estamos descuidando lo primordial, que es nuestra adherencia en Cristo. Repito, el fruto es consecuencia de la naturaleza. El enfoque es nuestra relación con Dios. Y toda la enseñanza vamos a estar hablando de eso. ¿Sí? Ahora, entrando en tema, quiero mencionar un dato interesante, y es que en la historia registrada, solo el 8% del tiempo el mundo ha estado en paz. En 3100 años de historia registrada, solo 286 años no ha habido, en todo ese tiempo dice, ha habido guerra. Sí. En los últimos 3100 años se han hecho más de 8000 tratados de paz en las naciones. El mundo intenta y seguirá intentando encontrar la paz. Sin embargo, debo decirlo, fuera de Dios no podrá encontrarla, será imposible. La falta de paz en el planeta es el reflejo de la condición de quien lo habita y de quien lo gobierna. Es un reflejo. Sí. El hombre transita con un corazón inquieto e insatisfecho debido a la falta de paz en su ser. Muchos creen que esta falta de paz es por la carencia de algún recurso que pudiera tener o por las diversas circunstancias vividas. Déjeme explicarlo. ¿Cuántas veces no se llega a pensar que si tuviésemos un sueldo un poquito mejor, un poquito más abultado, entonces, y solo hasta entonces, disfrutaríamos de una tranquilidad en nuestra alma? Hasta que tuviéramos un poquito más de recurso económico, entonces tendríamos la libertad para adquirir lo necesario en la vida. Si tan solo tuviéramos más tiempo, entonces y solo entonces pudiera pasar más tiempo con mi familia, podría servir al Señor y así podría estar tranquilo y tener realmente paz. Si tan solo fuera más alto, si tan solo hubiese sido más bonita, si tan solo hubiese nacido en otra familia, si mi papá o mi mamá no hubieran sido de la manera en que fueron, hubiesen sido diferentes, entonces hubiera tranquilidad en mi corazón. Hace algunos años, un niño sale corriendo de su casa con una pelota nueva y emocionado va con sus amiguitos para enseñarle su pelota. Y cuando llega se da cuenta que uno de sus amigos también le regalaron una pelota. El asunto es que la pelota de su amiguito era más padre y a sus otros amiguitos le gustó más la pelota de su amigo. Su emoción ya no fue la misma. Y él reconoció que sí estaba más padre la pelota y aparte se miraba más cara, ¿no? El asunto es que ese niño terminó despreciando el regalo que le dieron. Y no solamente entró en contienda con sus padres por no haberle regalado lo mejor, sino que eso, déjeme decirlo, es una situación que hasta la fecha estorba en la relación con sus papás, porque ellos podían haberle regalado algo mejor y no lo hicieron. Esa es una historia real. ¿Sí? Miren, el hombre termina codiciando y deseando lo del prójimo de manera inconsciente, directa o indirectamente, albergando intranquilidad en el corazón y caos en el alma. Naturaleza humana. Tengo 3 y quiero 4. Y qué padre sería tener 5 y cuando lo tengo quiero 6. Si tan solo tuviera un poquito, entonces mi alma estaría tranquila.
solo un poco más. Repito, el mundo intenta, se ha esforzado por encontrar y brindar la paz y no ha podido. Algunos se levanta por ahí y dice: yo tengo la solución para el problema. Tomen nota, voy a erradicar la pobreza. Voy a acabar con la corrupción. Pondré tras las rejas a los que infringen la ley. Pondré al alcance de sus manos la más alta tecnología. Daré modelos de trabajo eficientes para que todos estén generando para el país, etcétera, etcétera. Y entonces la gente dice: hasta entonces tendremos paz. Sí, por fin tendremos paz. Qué engaño, ¿no? Mire, la paz puede ser algo muy subjetivo, ¿sabe? Ya que existe una paz efímera y fugaz. Es aquella que podemos accesar de manera natural y que ciertamente las circunstancias nos las pueden dar. Momentos de tranquilidad, comodidad, confort. Sin embargo, la paz del fruto del Espíritu, que es por supuesto la cual estamos hablando, es una paz a la cual el hombre no puede accesar de manera natural. Y esta paz, mis amados, de la cual estoy hablando, repito, no es algo que nosotros podamos conseguir con nuestros propios recursos, ni que podamos ganar con nuestros mayores esfuerzos. Esta paz solo proviene de Dios. ¿Cuándo? Cuando andamos en el Espíritu. Y cuando este es quien nos guía y es quien nos dirige y nos conduce, y no los deseos de la carne que son contra el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 5, en el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque cuando andamos en el Espíritu, entonces el fruto se hace evidente. Andar en el Espíritu es estar adheridos a Cristo. Cuando no estamos adheridos a Cristo, no somos dirigidos por su Espíritu, entonces terminando satisfaciendo los deseos de la carne, que son todas esas linduras que el apóstol Pablo enlista a partir del verso 19 del capítulo 5. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Evidencia. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, es decir, etc. La lista no acaba ahí. Podemos reinventarnos un montón de cosas, reinventarlo, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. El que practica. Sí. Ahora, ¿cómo sé si ando en la carne? ¿O cómo sé si no ando en el Espíritu para no hacerlo tan fuerte, ¿no? Porque soy muy fuerte andar en la carne. Mejor, ¿cómo sé si no ando en el Espíritu? Bueno, mi vida evidenciará si ando o no ando en el Espíritu. Porque precisamente seremos gobernados por los deseos de la carne. Y se manifestarán, repito, en esta lista de linduras, ¿no? La pregunta es: ¿cuál es el fruto que estamos mostrando? Porque si tales cosas practicamos, bueno, es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu. Sí. Manifiestas son las obras de la carne. En el verso 22 dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Que hoy estamos viendo paz, ¿verdad? De nuevo, y con toda la intención, repito, lo estoy haciendo enfático en esto. Nuestro foco, familia, es la permanencia en Cristo, y entonces, solo entonces veremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mucho fruto que glorifica al Padre, como dice en el verso 8. Entonces, diga conmigo, hasta entonces. Que será una evidencia de nuestra relación con Él. Ahora repito,
la paz puede llegar a ser algo subjetivo, porque existe una paz efímera y fugaz. Es aquella, repito, que la cual podamos acceder de manera natural y que ciertamente las circunstancias nos las pueden dar. Un fin de semana en la playa, ¿no? Un día de campo, unas vacaciones todo pagado en Cancún. ¿Sí? Eso podríamos describirlos como momentos de paz, ¿no? Las circunstancias que brindan una paz momentánea. Ahora, el asunto es que nuestra mente está agitada, mis amados, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Trabajo, problemas familiares, economía, enfermedad. Ahora, nos vamos ese fin de semana, o una semana, o el tiempo que queramos, y nuestra alma se tranquiliza por un instante. Pero el asunto es que volveremos. Y todo quedará donde lo dejamos. Es una paz momentánea. Por tanto, las circunstancias no nos pueden brindar paz. Porque siempre habrá algo pendiente. Ahora, si somos creyentes, pues sí o sí será. Porque vivimos en un mundo hostil, totalmente contrario a los preceptos de quien nos llamó, totalmente contrario a la naturaleza que nos ha sido dada por Él. Por tanto, lo que piensa el mundo, lo que dice el mundo que es correcto y bueno, para nosotros debía ser malo. Ya ahí genera un sentido de hostilidad, ¿cierto? Ahora, acompáñenme por favor allá al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Dice así, Jesús hablando con sus discípulos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis amados, es una paz profunda y duradera que va por encima de toda circunstancia. A diferencia de la paz del mundo, cuya definición suele, ¿verdad?, ser la ausencia de conflictos. Sí. La paz que el mundo te ofrece es la ausencia de conflictos. La paz que Dios nos da está por encima de las circunstancias adversas. Ahora, nadie allá afuera, a nadie le puede asegurar que estará libre de conflictos, aún teniendo todo el dinero que quiera. O sea, esto lo platiqué, pero cuando empezó la pandemia, una persona que tiene mucho dinero, cuando empezó y había preocupación, le dijo a otra, no te preocupes, dijo, nosotros no nos va a pasar nada. Porque él le dijo, hay que estar orando, ¿no? Hay que estar orando por eso. Los dos habían conocido del Señor, uno muy exitoso, le fue muy bien en los negocios, se alejó del Señor, pero siguieron la amistad. Entonces le habló uno a otro y le dijo, voy a estar orando, ¿cómo están? Hay que estar. Y le dijo, mira, tú no te preocupes, tú ora y cuando te falte algo me dices, porque yo tengo el dinero para solucionarlo. El asunto es que al cabo de unos meses, ¿sí?, les da COVID en su casa y su esposa fallece. Pero mientras estaba ese proceso, él le decía a su amigo, tengo todo el dinero del mundo, ¿no?, por así decirlo, o lo necesario, pero no puedo hacer nada. Por favor, ayúdame a orar a tu Dios. ¿Qué es lo que voy? Es que los recursos, ¿sí?, no nos garantizan absolutamente nada. Que es normalmente en lo que muchas veces nosotros asociamos la paz, o es lo que nos incita a, ¿cierto? La paz está por encima de todo, ¿sí? La paz que Dios da. Entonces,
Repito, la diferencia de la paz del mundo, que su definición suele ser ausencia de conflicto, la paz de Dios es una confianza y una seguridad en cualquier circunstancia. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer al presente o al futuro. La paz de Dios está por encima, repito, de toda adversidad a nuestro alrededor. Ahora, qué maravilloso sería experimentar esta paz, ¿cierto? Que sobrepasa todo entendimiento, tranquilidad mental, estabilidad emocional. Bueno, es posible acceder a ello cuando andamos en el Espíritu y no somos gobernados por los deseos de la carne. Pablo, hablando a la iglesia de Filipas, menciona un ejemplo clave que es la oración en las diversas circunstancias para así afirmarse en el Señor experimentando una completa paz. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estáis afanosos. Ay, qué fácil es decirlo, Pablo. Qué chiste, Pablo, tú porque vives en un castillo, ¿verdad? Y no tienes carencias y todo te va bien. Bueno, el apóstol Pablo estaba encadenado, mis amados, cuando escribió esto. Dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Vamos a detenernos tantito ahí. La etimología de la palabra afán proviene del árabe, que significa agotamiento por pasión. Sí. Más adelante, esta misma palabra tomó otra connotación y se refiere al alma agotada o al alma cansada. Afán. La palabra afán en el griego es la palabra meribna, que significa ansiedad o preocupación. En el hebreo no existe una palabra como tal, sin embargo hay una palabra que se utiliza para hablar de la falta de confianza y significa sin fe o sin esperanza. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de por nada estáis afanosos, habla precisamente de eso, ¿no? El apóstol Pablo tenía claro esta definición, ¿no? Un alma agitada, un alma sin confianza y sin esperanza ante la situación que se está viviendo. Sí. La mayoría de las veces el afán, mis amados, viene acompañado de ansiedad, viene acompañado de preocupación, que esto indica, repito, una falta de confianza en Dios. Por ende, falta de paz. En el 2006, un estudio en los Estados Unidos arrojó que la enfermedad de estrés, también definido como afán y preocupación sin conciencia o inquietud en el alma, ¿sí? La enfermedad de estrés está presente en el top 5 a nivel mundial. ¿Sí? Agravándose en el 2012, elevando la estadística de jóvenes y adolescentes presentando estrés crónico. La iglesia Calvary Chapel, seguramente alguno lo ha escuchado, en Estados Unidos en el 2019 realizó una encuesta de jóvenes mayores de 16 años hasta antes de casarse, ¿sí?, acerca del estrés, y mencionan que 1 de cada 5 jóvenes dentro de las congregaciones experimentan o han experimentado crisis de estrés crónico. Ahora, estrés crónico es el estrés en lapsos largos o constantes. No es como que un día me preocupé por algo. 1 de cada 5. ¿Sabes que en Estados Unidos les gusta hacer estadísticas de todo, no? Es un buen foco, ¿no? 1 de cada 5 jóvenes. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, hoy en día en Internet, a partir del 2019, 2020, a partir del COVID fue 2019, 2020, ¿sí, no? Estos casos se potencializaron. Ahora, Pablo nos invita a volcar nuestro afán a los pies de Cristo, llevándolos en oración. Ya que muchas veces las circunstancias son adversas y nos llevan a olvidar, mis amados, la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios operando en nuestras vidas. Muchas veces estas circunstancias nos llevan a creer que Dios no está, porque no lo siento, porque no lo veo.
Y terminamos, ¿no? Muchas veces hasta enojados con Dios, diciéndole, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no veo tu mano en mi vida? Hace un tiempo yo le decía a un hermano que estaba pasando una situación complicada, ¿no? Pero es que todo lo que estás pasando ahorita o la situación que estás viviendo ahorita, la realidad es que estuvimos hablando de eso, hubo toda una serie acerca de eso. Si hubieras ido a la iglesia, seguramente tuvieras más herramientas para poder defenderte ahorita. No sé si me explico. Es decir, muchas veces bajamos la guardia y no pasa nada y no pasa nada. Y cuando vienen situaciones, ¿no? Nos pegan las circunstancias, la vida, lo que sea, viene la duda, viene y nos pegan una arrastrada como una ola de cabo así, ¿no? Que sí nos levantamos, pero bien revolcados. Decimos, Señor, ¿qué onda? Y muchas veces Dios estuvo hablándonos con anticipación y se estuvo queriendo reforzar nuestra vida, y no atendimos. Cuando empezó la pandemia, y lo he compartido con ustedes, pero hubo muchas situaciones dentro del matrimonio. O sea, de repente esposas que dicen, es que no sé qué hacer con mi esposo porque no estaba acostumbrado a tenerlo en la casa. Ya lléveselo, ¿no? No sé qué hacer. Y Dios hablando al corazón, Dios hablando a los matrimonios, Dios tratando de afianzar el amor, ¿no? Bueno, por eso es tan necesario, mis amados, vivir adheridos a Cristo, permanecer en Él. Entonces, y solo entonces, podremos experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese que sobrepasa todo entendimiento, por supuesto que el apóstol Pablo se está refiriendo a las circunstancias adversas en donde dice, compadre, te está lloviendo sobre mojado y ¿cómo puedes tener paz? Bueno, precisamente por mi relación con Dios. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos experimentado esa paz. Que la situación está complicada. Dice, Señor, si no fuera por ti, quién sabe dónde estuviera. Pero hay una tranquilidad y una paz en mi corazón que puedo reconocer que es tu intervención en mi vida. Solo Dios puede dar esa paz. Y es fruto de su espíritu. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo nuestro afán, ¿sí? Todo nuestro afán, llevémoslos a los pies del Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vemos como el apóstol Pablo, el enfoque es una oración, una relación con Él, ruego, de nuevo, a cercanía, constancia en eso. Dice, y con acción de gracias. La gratitud a Dios es evidencia de la conciencia de su mano interviniendo en nuestras vidas, mis amados. Muchas veces no somos agradecidos con Dios porque ignoramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero si nosotros nos diéramos cuenta de todo lo que el Señor hace y lo agradecemos, miren, nuestra actitud sería muy diferente. Cuando nosotros estamos conscientes de que sus ojos y que su cuidado está en nosotros y con nosotros, reconocemos, mis amados, cada camino como librado por su compañía. Entonces, y solo entonces, dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros vayamos al Señor, ¿verdad? Y desbordemos nuestros afanes, nuestras inquietudes con acción de gracia. Entonces, de nuevo, repito, vemos como el consejo del apóstol Pablo, el foco es la relación en oración con Cristo. Ya que la naturaleza de Dios es, mis amados, de paz. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 14, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Paz. Sí. Dios de paz. El profeta Isaías, en su profecía acerca del ungido de Dios que vendría a salvar al mundo, por supuesto Cristo, lo describe, inspirado por el Espíritu Santo, como príncipe de paz. En sus atributos, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La naturaleza de Dios es de paz.
¿sí? El apóstol también habla acerca de los matrimonios y dice que la naturaleza de este tiene que ser en paz. ¿Por qué? Porque precisamente es algo que procede de Dios, ¿sí? Nosotros encontramos un montón de proverbios, consejos de parte de Dios para los suyos acerca de paz, de reconciliar, de conciliar, de no ser ásperos, de ser apacibles al momento de la ira, ¿verdad? De cómo debemos manejar las circunstancias y las situaciones que nos pueden estar sacando de nuestras casillas, ¿cierto? Y vemos, repito, a lo largo de toda la Biblia, en todo el contexto bíblico, que Dios es un Dios de paz. Por tanto, sus hijos deben de caracterizarse por ser hombres y mujeres de paz. ¿Por qué? Porque portan al Espíritu de Dios, el cual tiene como evidencia o como fruto un aspecto importante que es la paz. Por eso cuando el apóstol Pablo menciona, aparte de la evidencia andar en la carne, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con hombres problemáticos y mujeres problemáticas, ¿cierto? Entonces Dios demanda que sus hijos, ¿sí?, lleven esta característica. Ahora, repito, la naturaleza de Dios es paz. Una mente inquieta y un alma insaciable refleja una falta de paz, una falta de Dios. Una persona que no está tranquila, una persona que no está contenta, una persona que todo el tiempo está inquieta, que nada le satisface, es precisamente por una falta de comunión con Dios. Hay intranquilidad en el alma. Ahora, la misión de Jesús en primera instancia fue hacernos volver al estado original en el cual fuimos creados. Sí. Un estado inocente en una completa relación con nuestro Creador. Debido al pecado, nuestra relación con Dios fue destruida, llevándonos de una plena relación y una amistad con Dios a una enemistad y una total hostilidad a su naturaleza. Es decir, somos hostiles por naturaleza a la naturaleza de Dios, por cuanto el pecado mora en nosotros y Él es santo, ¿sí? Por tanto, el hombre está sin paz, no solamente en él, en sí mismo, sino está sin paz delante de Dios, por cuanto está enemistado, ¿sí? Es decir, es como cuando dos reinos no están conciliados, no hay paz entre ellos. Bueno, el hombre, ¿sí?, según la Escritura, está sin paz delante de Dios. Ya esta no es una paz la cual, aquí no es, pues un ratito, ¿verdad? Un fin de semana en Cancún no resuelve este asunto. Ya estamos hablando de otra situación. Ya no estamos hablando de que si tienes un mes, ¿verdad?, buena economía y tienes salud y te la pasas a gusto, resuelves un poquito la otra paz la cual estábamos hablando. No, esta paz aquí no hay manera de cómo resolverla, solamente una. Y es precisamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. El apóstol Pablo, acompáñenme por favor a Romanos 5, habla acerca de esto. Vamos a tocar Romanos 5:1 y después vamos a ver hasta el verso 10. Pero dice lo siguiente, el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo no se refiere a esa paz que nosotros podamos llegar a sentir, ¿sí? No está hablando de una tranquilidad, no está hablando de una circunstancia favorable en donde qué paz siento. Está hablando acerca precisamente de esa amistad, ¿verdad?, que se había roto debido al pecado, que ahora a través de Cristo Jesús nosotros la hemos tomado. El apóstol Pablo dice que el postrer Adán, ¿sí?, ha venido a tomar, ¿verdad?, o ha venido a reconciliar aquello que el primer Adán perdió. Y lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. ¿Qué fue lo que se perdió? La amistad, la relación. Por eso, mis amados, es inconcebible un creyente que no tiene relación con Dios, que no ora, que no pasa tiempo con Él, que no es dirigido por Él. Jesús dijo algo muy agudo y muy contundente que debe de sacudirnos, y es: mis ovejas escuchan mi voz. Es alarmante que alguien que se dice hijo de Dios o oveja de Dios no escuche la voz de Dios. No está siendo dirigido por Dios.
La pregunta es, ¿por quién lo está haciendo? Porque el asunto es este. La obra de Cristo es precisamente reconciliar aquello que perdimos, nuestra relación con el Padre. Y si nosotros nos decimos que somos justificados y que hemos sido reconciliados y salvados, pero no tenemos una relación con Él, y miren, y es muy triste, pero de repente en alabanza, pues no se ve mucha reconciliación con el Padre. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo va a estar brincando, danzando. Yo entiendo, ¿no? Estoy hablando acerca de manifestar una devoción por Él. Somos justificados por la fe y de esa manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo nos lleva a reconciliarnos con el Padre. Sí. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos, aquí dice algo muy importante, es decir, el pecado nos constituye enemigos de Dios, sí, apartados de Él. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, no solo el hombre, repito, experimenta una intranquilidad debido a su lejanía de Dios, sino que su naturaleza caída está en enemistad con Dios, sin paz en sí mismo y sin paz para con Dios. Ahora, el asunto es que una cosa está totalmente ligada a la otra. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Un no regenerado, un no nacido de nuevo, alguien que no ha sido salvado, alguien que no se ha reconciliado con el Padre a través de Cristo, no puede evidenciar el fruto del Espíritu por cuanto no lo porta. Y aquí es donde, repito, la intención es que nosotros vamos a echar a andar la ardilla y que todo el tiempo pongamos en peso nuestra vida precisamente a lo que el mensaje está dándonos a través de las Escrituras. Hasta que no somos reconciliados, hasta que nuestra vida no ha sido reconciliada con nuestro Creador, solo podremos disfrutar de cierta paz efímera y momentánea, puesto que nuestra alma seguirá inquieta, ya que nuestro espíritu clama y seguirá clamando por su Creador. Eso sucede allá afuera. Que no lo quieran reconocer, esa es otra cosa. Las estadísticas lo dicen. El hombre está inquieto, el hombre está inseguro y busca esos pequeños momentos de tranquilidad para así poder subsidiar ciertas cosas en su alma, pero no tiene una completa paz. El asunto es que él lo sabe, según la Escritura dice que el hombre lo sabe, pero no quiere ceder el trono de su corazón, porque le gusta pecar. Ese es el problema. El asunto del pecado, ¿verdad? No es que sí, pues si no, pues sí peco, pero muchos le pueden hacer ver, ¿verdad? Pero no es convencido en ese sentido de pecado en cuanto a que es una transgresión delante de Dios. ¿Cómo le puedo hacer a una persona que dice, es que tienes que dejar de pecar? Pues que me gusta hacerlo, que me gusta pecar. Y el asunto es que hoy en día te están enseñando o te argumentan que puedes pecar sin hacerle daño a nadie. Entonces ya no es pecado. Es amor. Si no hemos cruzado por la puerta de la reconciliación por medio de Cristo, no podemos experimentar la paz que Dios nos brinda. Imposible. Si no hemos procedido al arrepentimiento, si el Espíritu de Dios no nos ha convencido de pecado en nuestro corazón, no podremos experimentar la paz que Dios nos brinda. Imposible. Sí. Imposible. Acompáñeme por favor a Colosenses 3, verso 12. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. Colosenses 3, verso 12. Versículo 12. De 12 al 15.
¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Vestidos, ¿a qué se refiere? Es decir, el carácter de Cristo se tiene que ser evidente en nosotros. ¿Y cómo se va a hacer evidente? Porque cantamos con mucha enjundia, ¿no? O porque venimos, o porque hacemos, o porque... ¿De qué manera será evidente? Bueno, en nuestra relación día a día, con los que estamos, con los que tenemos más en corto, empezando con la familia, empezando con el esposo, la esposa, con los hermanos. Si alguno, ¿verdad?, te ha ofendido, seamos prontos para perdonar. Si has ofendido, pide perdón. Si alguno tiene queja contra otro, que haya prontitud en ese sentido, es decir, el amor tiene que estar presente todo el tiempo. Bueno, eso es evidencia de que ciertamente el carácter de Cristo es quien se está forjando en nosotros. Sí. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, apartados para Él, como aquellos que han sido llamados por Él, como aquellos que han sido salvados por Él. De la manera, dice, ¿cómo debemos de perdonar? ¿Cómo es que nosotros debemos perdonar? De la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Y cómo Cristo nos ha perdonado? No. Señores, que ya lleva como 5, Señor. ¿Y cuántos llevamos nosotros? Es que ya lo perdoné 2 veces. O ya la perdoné 2, 3 veces. ¿Cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros? Es una buena pregunta. No. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, sí, sobre todas las cosas, es decir, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, cuando nosotros hagamos algo, hacerlo con la motivación correcta, que es el amor. Porque muchos podemos decir, no, sí te perdono, para que vean cuál misericordioso soy, para que todos vean mi humildad. El apóstol Pablo dice, ¿cómo lo debemos de hacer? Todo esto, sí, debe de ser con la motivación correcta, el amor. El amor, sí, que es el vínculo perfecto. Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto es de manera imperativa, ¿sí? Aquí es un mandamiento. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. ¿Sí? Es decir, el gobierno de la paz de Dios significa que la paz deberá caracterizar a la comunidad del pueblo de Dios. Y esa paz, mis amados, es un estándar para discernir la voluntad de Dios. El apóstol dice, deja que la paz de Dios gobierne. La palabra griega tiene el significado de arbitrar, como un árbitro. ¿Sí? Esto sí, esto no. Penal. Aquí en China es penal, ¿verdad? Es quien toma la decisión. De manera que si hay alguna decisión difícil de tomar, fíjese esto, mi amado, y de alguna manera tu paz es perturbada, mientras que por otro puede ser mantenida, bueno, debemos de elegir, mis amados, aquella decisión que nos dé paz. ¿Sí me explico? Hay 2 decisiones a tomar. Y no sé qué decisión tomar. Pero una, mi paz va a ser perturbada, no voy a tener paz por hacerlo. Y la otra, sí, bueno, voy a tomar la decisión de aquello que traiga paz. ¿Sí? Que no genere conflicto, aquello que no lleve trascendencia. Está bien, voy a hacer esto. La paz de Dios es quien debe de gobernar nuestra vida. No, es que yo sé que esto está bien y háganle como quieras, lo voy a hacer. Ya hay conflicto, ya no hay paz. Sí. Y a veces es complicado, ¿verdad?, hacer eso. Porque cuántas veces decimos, no, es que yo sé que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, pues ya en el momento en donde es perturbada nuestra paz, pues ya no está tan bien. Y tenemos que tener la docilidad para poder decir, está bien, entonces voy a hacer lo correcto. La paz de Cristo debe de gobernar mi vida. Sí. Esa es la que debe de mantenerse.
Entonces se debe elegir las cosas que nos lleven a la paz, sea para nosotros o para los demás, ya sea para usted o para quienes están a nuestro alrededor. El consejo aquí es que la paz de Dios actúe como un árbitro en nuestra vida. Ahora, no significa, ojo con esto, no estamos hablando acerca de cuando nuestra conciencia ya está toda entumecida, ¿verdad? Yo tengo paz de hacer lo que quiera, ¿no? Y transgredo, por supuesto que hay una ley mayor, que es la palabra del Señor, está por encima de todo. Pero estamos hablando acerca de cuestiones que no sabemos, ¿verdad? Que no están claras, decisiones del día a día. Aquello que el Señor demanda como bueno es bueno y lo que Dios establece como malo es malo, punto. No, es que ese es otro asunto, ¿sí? ¿Me ayudan con el piano, por favor? Y quiero terminar con lo que empezamos, Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ese permanecer en mí y yo en vosotros habla acerca de no solo nosotros creer vivir una relación, sino que el Señor sea manifestado en nuestra vida. Cuando habla acerca de que Cristo en nosotros, habla acerca de una manifestación de su naturaleza en nuestras vidas. Es decir, tiene que ser evidente Cristo en nosotros. No es nada más, no es que yo sí soy cristiano. Bueno, que Cristo se manifieste en tu vida. ¿Me explico? O sea, no solamente es un hecho de, es que si voy a la iglesia, está bien, qué bueno. Qué bueno, para los que no vienen, vengan. Qué bueno, tenemos que asistir. La palabra de Dios nos lleva a congregarnos. Hay muchas cosas, hay un propósito para eso. Es importante congregarnos. Pero no solamente es el congregarnos, mis amados, sino se tiene que ser evidente el carácter de Cristo en nosotros. Entonces el permanecer en Él y Él en nosotros es precisamente eso. Evidencia de que su vida está en nosotros. Y el Señor utiliza esa ilustración del pámpano. Si nosotros tomamos una ramita, ¿verdad? Y la cortamos, ese pámpano no puede llevar fruto. Es imposible. Esa ramita no podrá llevar fruto. Es de la misma naturaleza, ¿verdad? Nació de ser, pero no puede llevar fruto. Repito, la permanencia en la vida es el enfoque central. La paz, no hablo de la ciudad de La Paz, la paz es algo que todos buscamos y necesitamos. Y es tan fácil que se vaya. Una mala noticia, alguna circunstancia, enfermedad. Nuestra alma se inquieta rápidamente. Es muy fácil de perder la paz. Y es complicada muchas veces tenerla. Tenemos que trabajar en ese sentido. Pero repito, la única manera es estar adheridos a Él. Siendo agudos a su palabra. Cuando nosotros nos dio COVID, a mí se me fue un poquito de las vías respiratorias y se me complicaba respirar. Gracias a Dios estuve dentro del bien. Pero recuerdo, hubo una madrugada al pico, ¿no? Como a los 10 días, una madrugada que yo me levanté y no podía respirar, ¿no? Y no podía respirar. Y de verdad, yo volteé al techo y dije, ¿qué onda, Señor? ¿Ya estuvo? ¿No? Ya me estás llamando, porque me asusté, me levanté asustado. Y me puse a orar a Dios. Y vino una paz a mi corazón. No escuché la voz de Dios, no le puedo decir, y Dios me dijo, pero pude percibir su voz que me dijo, todavía no es tiempo, tranquilo, ¿no? Todavía no es tiempo. La oración, la comunión con Dios es lo único precisamente que nos puede dar esa paz en momentos de dificultad. Estamos platicando mi esposa y yo lo digo, ¿qué sería de nosotros sin Dios? En los momentos complicados, momentos difíciles, en la incertidumbre de la vida, el no tener a dónde ir, el no tener a quién recurrir. Y se hace tan vívido las palabras del apóstol Pedro cuando dice, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida?
¿De dónde más nos tomaremos, Señor? ¿De dónde nos sostendremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eres tú lo único que puede mantenerme. El Señor nos invita: permanezcan en mí, y la paz de Dios estará en cada uno de ustedes. ¿Oramos? ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros, por tu bondad, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que podemos experimentar cuando estamos, Señor, en comunión contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hay momentos en la vida en donde creemos tener la fuerza suficiente y la garra suficiente como para no depender de ti, Señor, y tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que mejor nos conviene según nosotros. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestro orgullo y nuestra soberbia, esa jactancia que puede llegar a caracterizarnos. Pero tú eres tan bueno, Señor, que nos llevas a ti y nos invitas a permanecer en ti. Que esta verdad, Señor, haga resonancia en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Que fuera de ti no podemos hacer nada. Así como el pámpano no puede llevar frutos si no está adherido a la vid, así tampoco nosotros podremos ser útil, ni siquiera llevar el fruto, Señor, que proviene de ti, para así glorificar al Padre. Haz que esta verdad, Señor, baje a nuestro corazón y que en todo momento, Señor, y todos los días esté presente. Son momentos difíciles, son momentos complicados, donde necesitamos de tu paz. Gracias, Señor, por la esperanza, por tu palabra, que nos aconseja y nos guía, Señor, por el camino que debemos de transitar. Muchas gracias. Yo oro por mis hermanos, por los que están en casa también, los que vinieron, los que están aquí, cada uno, Señor, para que tu paz gobierne sobre sus corazones y que sea quien dirija, Padre, nuestras decisiones. Que podamos revestirnos de tu carácter, Señor, y que este sea forjado en nosotros todo el tiempo. Encuentra un corazón maleable, Señor. Encuentra en nosotros ese deseo, que no haya resistencia en nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Y ahora estoy aquí y tú junto a mí. Nada nos separará, seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Y si en mi barca, y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad, sabré que tú eres camino
en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad, sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Una vez más, seguro estaré. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Qué descanso, Señor, tenemos en ti. Cada promesa, Señor, cada palabra que tú nos has dado, tenemos la certeza, Señor, de que la cumplirás. Has prometido estar contigo, con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Señor. Qué privilegio. Podemos descansar en esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de las circunstancias. Gracias, Señor. Te adoramos, Príncipe de paz. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos. Pues quedamos despedidos. No se vaya sin antes saludar a su hermano. Y nos vemos el miércoles si Dios quiere.